Garay, ese sí es un liberal, Sí. ¿o no? A ver, Bueno, te cuento. Yo lo conocí al Sogaray sí, en el año 1964, sí. personalmente. ¿Cómo lo conocí? Seguro que no me vas a creer. Él me vino a escuchar a mí. Ajá. ¿Él era miembro de la Montpellier? No, ¿Conocía a todavía este en hombre? esa época no. ¿No conocía a Hayek, a Él Friedman? conocía a Ludwig Erhard, lo conocía y lo tuvo en la casa. Ajá. Eh, ¿Con Hayek tuvo algún sí, contacto? Sí, tuvo contactos. Él los conocía, era admirador, todo. Pero el tema, cuando yo terminé, yo hablé en la Colegio de Evaluadores de Ciencias Económicas, bajo los auspicios del doctor Eugenio Matoc, que era mi amigo y profesor. Él me presentó, en todos estos casos me presentaba Eugenio Matoc. Hicimos una reunión en el Colegio de Graduados. La sorpresa más grande cuando vino al Sogaray, cuando se sentó al Sogaray en la última fila para escucharme. Y yo hablé sobre economía, impuesto a los réditos y libertades públicas. Ajá. Y salió en la prensa el discurso. En esa época hablar, dar una conferencia era un acontecimiento. ¿De qué año me estás hablando? 1964. Perfecto. Y entonces, entre los asistentes tuve que ya había dejado de ser ministro por 2 veces. Entonces, cuando yo termino, Sogaray levanta el brazo y me dice, bueno, usted estuvo muy bien en la parte teórica, pero me gustaría saber qué hubiera hecho si hubiera estado en mi lugar como ministro de Economía. A ver. Le dije, mire, es justo la pregunta que me gustaba que me haga. Le digo, ¿sabe por qué usted fracasó? ¿Por qué? Tanto en el gobierno de Frondizi como el de Guido, como ministro de Economía, por un solo motivo. Usted, en vez de eliminar el Ministerio de Economía y Trabajo, los unió para hacerlos más fuertes. O sea, estamos hablando que los conservadores liberales no solo crearon el Banco Central, sino que crearon el Ministerio de Economía y que cuando tuvieron oportunidad de desarmarlo, lo reforzaron. Los reforzaron, jamás lo hicieron. Yo incluso le pregunté al hijo de Federico Pinedo, Sí. le digo, pero su papá, cuando vio el desastre que hizo con el Banco Central, ¿qué opinó de esto? ¿Cómo? Muy contento. Ah, estaba chocho. Sí, y eso que era el paradigma del liberalismo, el Claro. numen. Bueno, pero por eso Meir, yo creo que hay un tema acá. El país está así por la confusión que tienen los liberales, no los peronistas. Sí, es que el tema, cuando dicen, nosotros hablamos siempre para para los propios. Yo creo que con este libro que escribí, tengo más, mi experiencia personal, Sí. tengo más entre gente fuera del círculo de los liberales, de los que se llaman liberales, claro, más entrada. Claro. Por ejemplo, un Meinhardt en Urgente 24, gente en el CEMAC. Yo tengo sitios de internet que los colecciona Yahoo y Google, uh-huh, y que son los que hacen referencia a mi libro, y gente que yo no conozco. Ah, mirá. Más que, salvo, no puedo decir, Kachanowski sí. Ajá. Kachanowski tiene Economía para Todos, lectura recomendada, Meir Silver. Es un alumno mío que
y todavía me sigue siendo... ¿Qué otros alumnos rescatás? No, Eduardo Martí. Eduardo, ha sido un buen alumno. Otro que se considera mi alumno es Alejandro Chafuén. Ajá. Que no solamente bueno, está en Washington. Internet lo tengo, si entras en mi página que me hizo el Google, sí. Aparece Alejandro Chafuén entre las 5 personas que influyeron para que él sea hoy presidente de Atlas de todo el mundo. Perfecto. ¿Qué otro argentino vos considerás que son liberales, por ejemplo? Me estás nombrando ahí a 3 o 4. O sea, de la política ninguno, de los que han pasado por la política y han esperanzado a la gente con el liberalismo, ninguno. Y sí, por ejemplo, yo cuando discutíamos con Álvaro en ese sentido es un señor. Alzogaray. Estadista, por ejemplo, yo aprendí de Álvaro Alzogaray, fue la primera vez que empecé a dudar sí. del socialismo, cuando él dijo en 1955 el petróleo tiene que pagar la crisis. Y él aceptaba las inversiones petroleras privadas. Y él fue el que apoyó a Frondizi como ministro de Economía. Esto fue positivo, que yo no lo hubiera hecho de esa manera, pero al no haberlo hecho como dice la Constitución, venta y locación de tierras públicas, vender las tierras, siguieron manteniendo la colectivización del subsuelo por concesión y no en propiedad privada del que tiene la tierra y la superficie. Exacto. Y entonces, o que indemnicen al superficiario pagándole el terreno, o darle al superficiario con un impuesto extraordinario para resolver los problemas de la crisis argentina, porque de alguna forma que volver a la propiedad privada del subsuelo, como lo establece la Constitución Nacional, no discrimina, cuando dice venta de la tierra pública, no discrimina en ningún lado el subsuelo de la superficie. Y todavía hay algo más, una ironía que hace Alberti al Código Civil de Vélez Sarsfield, que dice para él la propiedad está en la superficie, pero en el fondo y en la atmósfera está el comunismo. Claro. En el 1870 eso. Sí, Alberti es increíble, ¿no? Increíble como la palabra comunismo. Dice, en el fondo son comunistas. Exacto. Parece como si estuviera hablando con nosotros. Mario, Menem cuando vino y se hizo cargo del gobierno y dijo, bueno, perfecto, hemos sido derrotados, triunfó el liberalismo en la década del 90 y fue a Estados Unidos precisamente y le preguntó, creo que a Milton Friedman, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y ellos lo asesoraron, creo que no bien. Bueno, él a Carlos Menem, sí, que dentro de todos fue el gobierno que por 10 años tuvimos estabilidad. Y te voy a decir, yo hace pocos meses estuve con el Menem. Ajá. Y le dije, doctor Menem, ¿usted sabe por qué duró 10 años? Levantó la vista. Digo, porque desactivó el Banco Central. No lo suprimió, lo desactivó. Con la convertibilidad. Con la convertibilidad. Claro. Y entonces se defendía Menem, porque creía que yo lo estaba atacando. Claro, no entendió la pregunta. No entendió la pregunta. No, yo hice un Banco Central independiente. Claro. Digo, no porque lo haya hecho independiente. Usted pudo gobernar
porque le sacó las políticas activas.